Buenas noches, estimados hermanos, amigos, contactos y todas aquellas personas que están con nosotros y van a estar acompañándonos en este momento. Damos gracias al Señor por un día más que nos ha dado de vida y agradecemos todas sus misericordias que son nuevas cada mañana. Damos gracias a Dios porque usted está en este momento conectándose para escuchar la palabra del Señor. Queremos saludar a todos ustedes, darle la bienvenida de parte de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret en Managua, y nuestros hermanos en la iglesia también están contentos de que usted esté en sintonía. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestra vida. Damos gracias al Señor porque todo lo que Él ha hecho para nosotros es perfecto. Todo lo que hace para nosotros es con gran amor de parte de Él. Tu devocional en casa es un programa de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret. Así que siempre vamos a estar llamados a servir al Señor a través de muchas formas. A través de diferentes maneras Dios nos ha llamado a servir. El tema de esta noche es llamados a servir. Qué importante entonces es que nosotros entendamos los términos, porque servir es una actitud del corazón. El servicio es parte de la vida cristiana. Como creyente, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador personal, usted le recibió en su corazón. Y desde ese momento su corazón comienza a ser diferente, sus pensamientos comienzan a cambiar. Toda aquella cosa que usted ha aprendido durante todo lo que ha vivido, durante toda su experiencia, buena o mala, comienza a tener sentido en el servicio del Señor. Pero no siempre las personas o los creyentes entendemos lo que es el llamado, lo que significa servir. Dios quiere que nosotros estemos entonces en sintonía con el servicio, ya sea a las personas o el servicio a Dios. Jesús nos enseña la importancia del servicio. Jesús nos enseña la importancia del servicio. Y lo podemos ver nosotros, esa importancia en Mateo 20, en el Evangelio de Mateo 20, vamos a leer del 20 al 28. Este trozo de lectura, este párrafo, es la petición de Santiago a Juan. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante ver cómo las personas buscan puestos y lugares de poder donde ejercer autoridad. Buscan lo mejor de lo mejor de lo mejor. A veces, como algunas personas lo dicen, hasta pasando por encima de otras. Quieren
superar, quieren que los tengan en alta estima, quieren que los anden así. Pero, sin embargo, el Señor no quiere eso de ningún creyente. El Señor está llamando a las personas para servir. Y qué interesante entonces es cuando Él dice, el que quiera ser el primero. Hay personas que quieren destacarse en la vida. Hay personas que quieren sobresalir en muchos aspectos. Y está bien, es un deseo muy humano. Sin embargo, el querer sobresalir a veces lleva el lastimar a otras personas. A veces lleva el querer estar haciendo las cosas, pero perjudicando a otros. Dios quiere que nosotros seamos el primero, pero en servicio. Es difícil entonces que las personas que poder comprender que cuando una persona se sirve a sí mismo, todo lo quiere para sí, eso se llama egoísmo. El egoísmo viene a ser lo contrario del servicio, porque el servicio es darse a las demás personas. Las personas que solo se preocupan por sí mismos y por su felicidad nunca van a ser felices. ¿Por qué? Porque siempre logran una meta y quieren otra, y quieren otra, y quieren otra, aún lastimando a las personas. Siempre querrán más y más y jamás van a ser satisfechos. El Señor quiere que tengamos satisfacción. Jesús nos enseña que debemos de dejar nuestro ego para servir a otras personas. El ego de nosotros siempre va a querer sobresalir sobre los demás. Siempre va a querer humillar a otras personas. Eso es lo que hacen los gobernantes. Dice, los gobernantes, miren lo que dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Es lo normal, porque el gobernante no quiere dejar el poder, no quiere dejar que alguien le deje de servir. Él quiere ser servido, él quiere estar en prominencia, él quiere estar, que le estén solo para ella, para esa persona. Y para usted, hermano, amigo, amiga, ¿qué significa servir para usted? Sabemos que los gobernantes quieren que le sirvan y se sirve de los demás, pero no sirve para servir. Por lo tanto, ¿qué significa para usted servir? Hay una expresión que no sé realmente de dónde salió. Dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sin embargo, nosotros debemos entender que, lo dice la palabra, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por lo tanto, servir significa sacrificio. El servicio es un sacrificio, pero este sacrificio va acompañado por el gozo y el contentamiento. Por lo que servir, más que un sacrificio, entonces se convierte en un privilegio. Es difícil pasar de una posición de poder a una posición inferior, una posición alta a una posición baja. ¿Por qué? Porque nuestro ego está acostumbrado a las alturas. Nuestro ego está acostumbrado a ir más allá de donde los otros no pueden ir. ¿Pero por qué? Porque los otros no van, porque están sirviendo. Y lo hacen con gozo y con contentamiento. Este texto vemos que tiene una situación muy humana. Los dos hijos de Zebedeo querían, a través de su mamá, un deseo muy humano, querer ser más que los demás. Recordemos que habían 12. ¿Y qué pasaba si a ellos dos los dejaban uno a un lado y el otro al otro? Iban a adquirir poder, el poder de decidir, ¿verdad? Sin embargo, los otros 10 vinieron y se enojaron. Por lo tanto, cuando usted, en vez de ser humilde, quiere sobresalir sobre los demás de manera egoísta, definitivamente va a llevar algo de inconformidad, ya sea a la familia, ya sea a las amistades, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, pero por sobre todas las cosas, en la congregación, en la iglesia. Por lo tanto, el creyente debe de tener esa humildad en su corazón. Debe saber que ha sido llamado para servir.
no para que le sirvan. Y ese ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que recordar que Él dejó en el cielo todo lo que tenía de Dios, la supremacía, tenía el control absoluto de todo para venirse a convertir en un ser humano, para servir. ¿Por qué? ¿Por qué sirvió? ¿Cómo sirvió nuestro Señor Jesucristo? Dando su vida en rescate por muchos. Entonces, para poder comprender qué cosa es ser siervo o servir, el siervo es la persona que reconoce su propia pobreza espiritual. Debemos de aprender a reconocer eso y ejercer el poder bajo el control del Espíritu Santo de Dios para mantener relaciones correctas. Es verdad. Usted aprende a tener unas relaciones correctas con todas las personas cuando usted sirve. Porque cuando ya quiere que le sirvan y quiere alimentar su ego, ahí vienen los problemas. Siempre va a haber relaciones rotas. El líder siervo se disculpa por sus errores, muestra misericordia cuando otros fallan, fomenta la paz cuando es posible y soporta la crítica inmerecida cuando procura servir a Dios con integridad. Miren, es interesante cómo muchas personas, queriendo ser líderes de alguna institución, de alguna reunión, de alguna círculo de amistades, etcétera, cuando quiere ser líder aún en la iglesia, lo critican, falla, pero también ve fallar a otros. Por lo tanto, el siervo de Dios, el que va a servir, el que está al servicio de los demás, cuando se equivoca, cuando comete errores, debe de admitirlos y pedir perdón por los errores. Debe disculparse también con las personas que lastima. El líder se disculpa por sus errores. Muestra misericordia con aquellas personas que se equivocan también o que cometen pecado, que fallan. A veces en la iglesia, en las conversaciones de las amistades, entre los vecinos, cuando alguien comete un pecado o hace algo indebido, lo primerito es destrozarlo. Sin embargo, debemos de aprender a mostrar misericordia como líderes, como personas de servicio, como aquellos que queremos ser los primeros. Si queremos ser los primeros, debemos de aprender a servir. Debemos de fomentar la paz en lo que sea posible. No es posible que un líder de una persona que va a servir vaya a aumentar el conflicto. Debemos de aprender a fomentar la paz, a soportar la crítica. A veces es difícil, es muy difícil que hablen mal de uno y que uno se quede bastante callado. Es difícil. Sin embargo, el llamado, la persona que ha sido llamada al servicio del Señor, debe de aprender a soportar las críticas y saber que si esas críticas son verdaderas, poder corregir el rumbo de su vida. Pero si esas críticas son falsas, tener compasión de quienes le están criticando. Porque a veces uno quiere servir al Señor, sin embargo a veces te dicen, no le creo, porque hace como 40 años hizo tal cosa, hace 15 años hizo tal cosa, por eso no le creo. Sin embargo, cuando usted dedica su vida al Señor, va a servir con integridad al Señor Jesús, aunque nadie le crea, pero el Señor conoce su corazón. Jesús establece un patrón por medio de su ejemplo. Jesús establece que debe de servirse, de modo que pueda estar la persona mostrando favor hacia los demás. Debemos demostrar que somos seguidores de Cristo al seguir su ejemplo. ¿Qué mayor ejemplo podemos seguir como siervos del Señor, seguir a Cristo? El Señor Jesús tiene un modelo para seguir. Es un modelo que debemos aplicar en nuestra vida. Conocer a Jesús significa ver todas las características y los aspectos por el cual nos ha llamado y el cual debemos de aprender a seguir. Por lo menos, cuando usted tiene el llamado para servir, hay algo importante que Dios le ha dado.
Para el llamado a servir siempre va a venir con un regalo extra de parte de Dios. Mire, qué interesante que la Biblia nos enseña de que nosotros somos llamados de parte de Dios, por medio de su palabra, ya sea por un mensaje, ya sea por un canto, por una oración, por un texto que te envió alguien a través de WhatsApp o por los mensajitos, por algún mensaje por este medio, en las plataformas ahora digitales. Podría ser por la radio. Usted tal vez sintoniza Radio Bautista en los 103.1 y escucha un mensaje que tal vez le llamó la atención. Dios está llamando a las personas a través de los mensajes. Cuando usted ve y recibe en su correo, tal vez recibe en su mensajería, ya sea de mensajes normales o de WhatsApp o Messenger, usted recibe un mensajito y una frase que le va a ayudar a servir, a entender el servicio del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Cuando usted recibe algo para su vida espiritual, debe de entender de que Dios le está llamando para servir. La Biblia nos enseña que Dios le ha dado a cada creyente un regalo precioso, un regalo para el servicio de la obra del Señor, para la edificación de la iglesia. ¿Qué cosa es lo que Dios da cuando es llamado a servir, cuando es llamado por el Señor? Lo que nosotros en la Biblia conocemos como los dones. ¿Cuál es el don que usted tiene para servir en el reino de Dios? Podrá decirme, ¿y qué cosa es un don? No es la palabra que le dicen a uno como característica, don Francisco, don José, don, las personas, o doña a las mujeres. Sin embargo, el don de parte de la Biblia es un regalo que Dios da cuando la persona a veces ni la merece, pero es un regalo de parte de Dios, y lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, porque así es la voluntad del Señor. Cuando usted es llamado al camino del Señor, cuando es llamado al reino de Dios a través de un mensaje, a través de esas cosas que le llegan a su celular o a su computadora, entonces usted dice, Señor, en oración puede pedirle a Dios, ¿cuál es mi don para servir en tu obra? ¿Cuál es mi don? Y entonces el Señor va a responderle y le va a mostrar cuál es el don. Pero ¿qué cosa es un don? El don es una capacidad especial. Escuchen muy bien. El don es una capacidad especial y muy necesaria. La palabra de Dios nos indica que es tan especial y es tan necesaria que sirve para contribuir al desarrollo y al crecimiento y a la construcción del reino de Dios en esta tierra. Usted va a tener un don cuando es llamado. Dios le da al menos un don para que usted lo cultive, para que usted pueda servir a través de ese don. Nosotros leemos en 1 Corintios 12:7, que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos que el Espíritu de Dios es el que tiene la capacidad de dar ese don. Es el que tiene la soberanía de repartir los dones para el servicio. Es el que se manifiesta repartiendo las capacidades y las habilidades para el desarrollo de la obra de Dios y la expansión del evangelio de salvación a todo el mundo. En este tiempo tan necesario, en este tiempo tan importante en la vida mundial de todo el globo terrestre, que está enfermo a través de este virus, que estamos en pandemia, Dios ha dado a los creyentes en Cristo Jesús ese don para servir a la iglesia, para el desarrollo de la obra de Dios y la expansión del evangelio de salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros entonces? Que usted tenga un don por lo menos, y ese don ponerlo al servicio
de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Muchas veces las personas falsifican los dones que Dios le ha dado, Dios ha dado. Tal vez tiene un don diferente al que Él ha pretendido, o aquella persona pretende, y se equivoca en hacer las cosas. Porque no hay provecho para la iglesia, no hay provecho para el reino de Dios, porque esto de tener un don es para servir a los demás y no para servirse. Primera Pedro 4:10 nos dice, ¿qué se debe hacer con el don que Dios nos ha dado? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Oiga bien, cada persona, cada creyente recibe un don. Cada creyente recibe un don. ¿Y qué va a hacer usted con ese don? Ministrelo a los otros. Mire qué interesante. Usted recibe un don, pero es un don diferente al de los demás. Por eso dice, ministrelo a los otros. No ministrelo a sí mismo, sino que usted con ese don va a servir a los demás, con ese don, ministrando a los otros. Como buenos, mire qué interesante, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Interesantes palabras. El problema es que nosotros creemos que la gracia de Dios se manifiesta de una sola manera. Pero la Biblia nos enseña que estamos completamente equivocados si andamos creyendo que la gracia de Dios solamente se revela de una o de dos maneras. Mire la palabra aquí, la palabra que dice, como buenos administradores de la multiforme. Una palabra interesante. Multiforme gracia de Dios. Dios no tiene solamente una manera de manifestarse al ser humano, hacia sus hijos. Dios tiene múltiples formas para hacer las cosas. Usted no debe de caer en aquel error de decir que solamente si no tiene un don que algunos pregonan, entonces ya no tiene nada que ver en el reino de Dios. No, usted no tiene que obedecerle a ninguno de ese tipo de personas, porque usted va a entender lo que la palabra que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Usted va a servir a través de ese don, a través de ese ministerio. Y si alguien le quiere imponer un don, no lo acepte, porque ya Dios ya le dio uno, que es el que tiene para ministrar a los demás hermanos y hermanas de la iglesia. A veces debemos entonces recordar que los dones jamás ni nunca fueron dados para beneficio propio, ni para jactancia, ni mucho menos para ser pretenciosos, pues tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Cuando usted piense que tiene un don, póngalo en las manos del Señor para poder servir a otros, para poder ministrar a otras personas. Hay personas que tienen el don de orar, el don de repartir. Hay diferentes dones. Pronto vamos a estar viendo también cómo se ministran los dones en el pueblo del Señor. A veces uno no sabe ni qué tipo de don tiene, porque hay cosas que nosotros decimos, y yo he hecho la pregunta a algunos hermanos en la congregación, ¿usted cuál es el don que tiene? Todos dicen servir. Todos dicen servir. Bueno, ¿y cuál es, y en qué sirve? Bueno, yo arreglo la silla, yo puedo limpiar el templo, yo puedo hacer esto, yo puedo visitar un hermano. Hay diferentes maneras de entender lo que es el servicio. A veces uno no sabe ni qué tipo de don tiene y debe buscar en la Biblia. La Biblia tiene la mayoría de los dones, ¿verdad? Enumerados. Lo que dice acerca de los dones, y hacer una lista de esos dones y ver con cuál se identifica, cuál es el que usted cree que Dios le ha mandado a hacer. Recuerde, Dios ha dado los dones, pero hay una lista de dones distribuida en varias partes del Nuevo Testamento. Entonces hay que irlos viendo, pero el mayor don que Dios ha dado es el don de la salvación. Sin embargo, ese don
de evangelizar, ese don de ir a predicar el evangelio. Ese mandamiento, principalmente, más que un don, es un mandamiento. Hay personas que dicen, yo no tengo el don de ir a hacer tal cosa, de ir a evangelizar. Usted no podrá tener ese don, pero tiene el mandamiento de ir a evangelizar. Cuando usted logre captar la lista de dones, que pronto la vamos a estar dando, usted ve y revisa con cuál de ellos se identifica y lléveselo al pastor de su iglesia. Y dígale, hermano pastor, quiero saber con cuál podría identificarme y cuál ve usted en mí que yo puedo hacer para servir a los demás a través del don que Dios me ha dado. Recordemos que el don siempre va a ser para servir a los demás, no para servirse a uno mismo. Hay personas que creen tener un determinado don y ahí andan allí sacando pecho con ese don y haciéndose más espirituales que los otros, creyendo que con eso va a sobresalir en la congregación. No, el don siempre tiene que ser para ministrar a otros, para llevar ese servicio a los demás. Por eso Dios te ha llamado esta noche también. Dios te está llamando para servir, no para ser servido. Porque el Señor Jesús nos dejó ese ejemplo y debemos de tener esa característica muy importante en nuestra vida, que es servir a los demás. Dios te está llamando esta noche para que aprendas a servir a otros. Queremos dar gracias a Dios por este mensaje al servicio de los demás. Dios te ha llamado a servir. Por lo tanto, el tema de esta noche es llamado a servir. Si has sentido un llamado para servir, quiero decirte que estás en lo correcto. Quiero decirte que Dios está tocando tu corazón, está tocando tu vida y quiere hacerte útil. No quiere que seas un siervo inútil, sino quiere que seas un siervo útil en la obra del Señor. Damos gracias por este mensaje y vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, qué bueno que nos llamaste para servir. Qué bueno que nos llamaste, Señor, para estar en tu obra, para edificar, para ayudar a los demás, para poderles servir a través del don que tú nos has dado. No queremos dones, Señor, que nos vayan a hacer crecer el egoísmo. No queremos dones, Señor, que nos vayan a hacer sentir más que los otros, sino ser el primero, pero en el servicio tuyo, Señor, en el servicio a los demás. Queremos agradecerte, Señor, porque nos llamaste de la manera en que tú viniste a la tierra a servir y no a ser servido. Gracias por ayudarnos a entender el llamado que nos has hecho esta noche, Señor. Pronto estaremos, Padre, hablando acerca de los diferentes llamados, los diferentes dones, las diferentes maneras de servir en la congregación y a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queremos mandar un saludito a quienes han estado esta noche al servicio de nosotros, a nuestra hermana Sheila Quiroz, allá en nuestra 10ª Iglesia Bautista Genezaret, a nuestro hermano Omar Núñez, Davidcito Ramos, que fue el primerito en conectarse, a nuestra hermana Maylin y también a Carlos Valladares. Ellos son fieles oyentes de tu devocional en casa. Nuestra hermana Sandra Miranda, a nuestra hermana en San Marcos Carazo, Gloria Aragón. Ella es amiga y hermana desde la niñez. A nuestra hermana Audelia Morales, que está ahí en San Judas. Nuestra hermana Carmen Amador, allá en Valle de Sandino. Marta Cortés, allá cerca de la Racachaca. Nuestra hermana Arlen Herrera Espinosa. Nuestro hermano Jairo Díaz Corrales. A nuestro amado pastor Orlando Fonseca. A mi amigo Jorge Valle. También a cada uno de ustedes, a mi hermana Teodora Gaitán, allá en la Pedro Joaquín Chamorro,
Y a cada uno de ustedes que nos están viendo, nuestro hermano Walter Fernández Paz también, que él es oyente de Tu Devocional en Casa. Así que damos gracias al Señor y bendiciones a cada uno de ustedes.